político a la regulación en materia de telecomunicaciones. Y una reflexión previa sería, ustedes han podido observar que la combinación de invitados que hemos tenido es tanto los tomadores de decisiones en el ámbito político, para que nos hagan favor de identificar qué tanto se pudo con estirar la cuerda con las reformas, qué faltó, cuáles fueron las aspiraciones y justificaciones, y por el otro lado, las agencias reguladoras, que son las que les corresponde aplicar, interpretar e implementar los diferentes instrumentos regulatorios. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista académico, estamos prácticamente en un escenario típico de agenda de policy making, en la que por un lado tenemos agentes políticos que en términos académicos lo que están buscando es ampliar su renta política. Por el otro lado, agencias reguladoras que lo que están buscando es ampliar la capacidad de interpretar las diferentes leyes, y por el otro lado, por supuesto, la ciudadanía, que somos los que estamos en medio. Con esta visión es con la que estamos diseñando el posgrado en regulación, que arranca en 2 semanas aquí en el ITAM, con gente de primer nivel, y que es a los que les invitamos a ustedes a que puedan considerar inscribirse. Y les dejo, para que presenten a nuestros invitados y que modere la mesa, a uno de quienes serán nuestros profesores dentro de este posgrado de regulación, Alfonso Carballo, que es ex titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y que presentará a nuestros invitados de honor. Adelante, por favor. Muchas gracias, Bernardo. Muy buenas tardes. Bienvenidos, maestro Gabriel Contreras, diputado Federico González Luna, a esta casa, su casa, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es para mí un placer y un honor dirigir la coordinación de esta discusión, de esta charla, con 2 actores relevantes en uno de los grandes sectores emblemáticos, el sector de telecomunicaciones, que siempre ha estado produciendo y seguirá produciendo, al menos así parece ser, mucho debate, mucha discusión, mucha investigación, muchos trabajos de tesis. Y para mí es un honor presentar en esta mesa a nuestros 2 ponentes, al maestro Gabriel Contreras, quien es el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, una agencia de las que ya se han hablado durante todo este día, que es precisamente uno de los sectores que se han reformado recientemente a propósito de esas legislaturas que se derivaron del Pacto por México. Y también tengo el honor de presentar al diputado Federico José González Luna Bueno, quien es el presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados del Congreso Federal. También agradezco la presencia del coordinador de este foro, al maestro Bernardo Altamirano, y también a nuestra presidenta de la Asociación de Exalumnos, que siempre ha hecho el interés de todos los que hemos egresado de esta casa de estudios seguir estando en esta institución que siempre hemos querido en todo lo que nos ha dejado. Muchas gracias. Y bueno, ya para iniciar la primera charla, es una charla dinámica, no es un formato rígido. Tenemos personas participantes de los sectores, de firmas, también tenemos tesistas, tenemos estudiantes, tenemos profesores académicos, lo cual en este foro las preguntas que vayamos formulando pues obviamente van en ese sentido de satisfacer esas principales ideas y búsquedas y visualizaciones de los retos que se tienen en este sector. Voy primero a solicitar la intervención del diputado Federico González Luna para que nos explique muy brevemente cuáles fueron los principales aspectos que se consideraron dentro del diagnóstico para partir de esta nueva cambio legislativo, cuáles fueron los alcances de ese diseño de la reforma, cuáles fueron las principales resistencias o dificultades de llevar a cabo esta reforma, y si desde el punto de vista de un actor relevante como es el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, esta reforma satisface los objetivos planteados, y si al mismo tiempo hay todavía una agenda legislativa pendiente en el corto plazo. Adelante. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco en primer lugar la cordial invitación del ITAM para participar en este foro. Siempre es un privilegio y un gran gusto participar en cualquier reunión de trabajo con los estudiantes y con la comunidad del ITAM. Es muy activa y muy estudiosa y cuestionadora de las cosas. Yo digamos, con el ánimo de no hacer muy extensas las intervenciones nuestras y propiciar en consecuencia que podamos dialogar y dar pie a que ustedes también pues, hagan el mayor número de preguntas
mientras se pongan todas sus dudas, les diría básicamente que la nueva legislación, que parte de la propia reforma constitucional del 2013, tiene dos objetivos principales. Un primer gran objetivo, y de ahí derivan una serie de acciones, pero el primer gran objetivo era promover la competencia. Era muy claro que el mercado de telecomunicaciones adolecía de un funcionamiento eficiente. Tenemos aún una gran concentración de mercado en unas cuantas manos, se estaban, digamos, prestando todos los servicios, y pues partíamos de la base de que si este país opera en un entorno libre mercado, pues deberíamos, tan sencillo como eso, llevar esa filosofía económica o esa política económica al sector de las telecomunicaciones a plenitud. Creíamos y creemos en que la competencia pues, es promotora, incentiva los mejores servicios, los mejores precios, más inversiones, digamos, la innovación tecnológica, digamos, todas las bondades y derivaciones de lo que es un mercado que compite en condiciones mejores. Entonces, yo les diría, ese es el primer gran objetivo, y de ahí podemos derivar muchísimas medidas, muchas acciones particulares. Y la segunda acción que se buscaba era promover el acceso a los servicios de telecomunicaciones, de información, conocimiento, comunicaciones, ¿no?, a el mayor número de mexicanos. Era claro que en los comparativos, en las comparaciones internacionales, México estaba mal, estábamos abajo en cuanto al número de mexicanos que tenían acceso, que tienen acceso a estos servicios. Entonces era claro que junto con medidas propiamente de mercado, de hacer más eficiente el funcionamiento del mercado, había también medidas que no eran propiamente de mercado, sino que tenían que ser atendidas a través de una intervención mucho más directa y quizás hasta una intervención más directa desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista económico, presupuestal, por parte del Estado. Esto, por supuesto, tampoco excluía, y nunca se pensó así, que esta parte, digamos, de cobertura o de acceso fuera a ser asumida en exclusiva por el Estado, porque los recursos presupuestarios jamás se alcanzarían para eso. Entonces, como siempre, pues aquí también se buscan mecanismos que incentiven la participación de los particulares. Entonces, yo creo que esos son los dos grandes objetivos. Ahora, yo les diría, en primer lugar, después, digamos, de planteados estos dos objetivos, vienen muchas medidas, muchos aspectos, instrumentos que se ven indispensables para llevar a cabo con éxito estos dos objetivos. Y el primero de ellos es precisamente contar con una autoridad mucho más sólida, una autoridad mucho mejor constituida, conformada, que rompiera definitivamente con la muy perniciosa doble ventanilla, que tuviera pues, el cúmulo de atribuciones que permitiera llevar a cabo estos cambios y aplicar pues, todas las disposiciones legales que iban a derivar de esta reforma. Entonces, yo les diría, con eso concluiría esta intervención, tenemos un objetivo de mercado, con todas las bondades que así lo vemos, que deriva un mercado que funciona bien. Por otro lado, teníamos y tenemos una preocupación importante en materia de acceso, como un mecanismo de justicia social, y por otro lado, teníamos como un gran depositario de todas las disposiciones legales y de todas las atribuciones, como digamos el gran ejecutor de todos estos objetivos, la necesidad de crear un nuevo órgano regulador, que fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones, completamente renovado en sus atribuciones, completamente renovado en su integración en cuanto a su cúpula de mando, con mecanismos completamente diferentes para la designación de sus comisionados, y de esta manera pues, tratar de impulsar este proceso. Sabíamos, como está siendo, como Gabriel seguramente nos lo comentará, que era un proceso complejísimo, ¿no? Digamos, estas dos o tres ideas básicas que les he expresado, sabemos que devienen en cientos, si no es que miles
de medidas, grandes medidas, medianas medidas o pequeñas medidas, porque al final del día todas son necesarias para propiciar este cambio. Con esto quedaría para dar pie entonces a la dinámica que se acuerda, ¿no? Muchas gracias, diputado. Pues yo creo que está muy claro el tema como lo plantean esos dos grandes objetivos. El primero, un objetivo de mercado, que por cierto es un mercado complejo, un mercado de estructura de redes, y por el otro lado la atención a ese acceso de servicios que sin duda también es una agenda pendiente. Aquí en un foro, en una mesa anterior, el doctor Víctor Pavón señalaba que ahí está una deuda pendiente con un gran sector de la población, con los consumidores en este tipo de mercados. Yo ahora le voy a dar la palabra al presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al maestro Gabriel Contreras. Gabriel, ya hemos creado prácticamente un vehículo que es todo ese marco regulatorio, el andamiaje, una nueva serie de legislaciones para poder llevar a cabo este nuevo entorno de mejoramiento del mercado. Sin embargo, ya que tenemos el vehículo, ahora tenemos que ver en los conductores. Los conductores ahora tienen una tarea de llevar a cabo el aterrizaje de esta serie de legislaciones. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle desde su punto de vista cuáles son esos principales retos y prioridades que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sabemos que es una agenda muy amplia. ¿Cuáles son esas prioridades? ¿Cómo va llevándose a cabo la implementación de esa agenda que ya se plasmó en el Congreso y cómo se están viendo desde el punto de vista ya real de la aplicación las principales dificultades? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Estoy prácticamente rodeado de gente dedicada en el instituto, de otras cosas también, y es un gusto estar para compartir algunas ideas sobre esta reforma tan importante, sobre los retos que enfrenta el regulador, sobre lo que se ha hecho y hacia dónde vamos. Yo no puedo más que coincidir con el diagnóstico que ha hecho hace un momento el diputado Felipe González. Venimos, y es muy importante tener presente este contexto porque ayuda a ilustrar los retos hacia el futuro. Venimos de dos sectores de comunicación y distribución con muy altos índices de concentración. Los índices generales estaban por arriba de los 5.000 puntos en algunos casos, y esto ilustra la gran tentación que podría haber por utilizar todo el mercado en estos sectores. Baja penetración, muy baja penetración, incluso comparados con países de Latinoamérica, unos niveles, la verdad, muy pobres, la verdad, inmerecidos para México, altos precios según algunos estudios y bajos niveles de calidad, velocidad, etc. Todo esto pasó por muchas razones. Un marco jurídico e institucional claramente débil que no fue capaz de enfrentar estas estructuras de mercado, que no fue capaz de movernos a una mayor competencia, que no fue capaz de lograr menores índices de concentración, mejor calidad, más acceso, mejores precios, mayor oferta, etc. Es en ese contexto que tiene lugar la reforma constitucional. Es en ese contexto que se busca romper con esa inercia. Solo para que tengamos todos presente el dato, tomó cerca de 13 años sin lograr, desde el primer intento, declarar que un agente económico tenía poder sustancial en un mercado y por tanto imponerle regulación asimétrica. Esto ilustra el entorno en el que nos encontrábamos. Les dio un marco jurídico e institucional claramente débil, altos incentivos a litigar y después a volver a litigar. Y eso provocó que la estructura que todos conocíamos. Viene la reforma que parte de las experiencias de las que se han hablado y ahora pues el gran reto de implementarla. ¿Cuáles son los retos y prioridades que preguntabas ahora, Alfonso? Son claramente muchos. Déjenme ilustrar como un contexto. De 1990 a 2014, la historia que se hace en todas las telecomunicaciones, con pasos importantes por supuesto, pero déjenme ilustrarlos los más relevantes. Se privatiza esta red de teléfonos de México en 1990. 5 años después, tenemos en vigor una ley de telecomunicaciones. 5 años después de haber puesto en manos privadas un monopolio ciertamente regulado por el título de concesión. De 1990 a 2013 tenemos 2 licitaciones de espectro, solo 2. Tenemos la privatización también de Intelevisión, TV Azteca. Tenemos el primer intento por declarar a un agente económico con poder sustancial. Tenemos una resolución muy importante en materia de interconexión por parte de la Corte. Ya no se permite a partir de esa resolución la suspensión. Si se fijan ustedes, no son muchas realmente las medidas. ¿Cuándo se abre el mercado? Por ahí del 97.
Ustedes lo habrán visto, viene competencia en materia de telefonía de larga distancia, etc. No estamos hablando realmente de grandes cambios dentro de estos sectores. En un sector que además evolucionan muy rápidamente. Lo que hoy es una novedad, mañana literalmente puede ser una antigüedad. La tecnología aquí juega un papel muy importante. Ilustrando estos grandes cambios, pocos o medidas importantes en el sector. No minimizo de ninguna manera lo que hizo el sector, eran las condiciones del sector y así son las cosas. Pero vean ustedes lo que ha pasado. Vean ustedes lo que ha pasado con una reforma constitucional, donde hay tribunales especializados, donde hay un organismo con autonomía constitucional para hacer su función, donde hay no suspensión en materia de litigios. ¿Esto qué quiere decir? Cambian los incentivos. Si antes el incentivo era prolongar el litigio de litigar, ahora el incentivo es que los tribunales resuelvan lo antes posible por certidumbre para todos. ¿Y qué ha pasado en el último año? Se emitieron declaratorias para determinar agentes económicos preponderantes. Se impuso regulación asimétrica, hoy en vigor, no suspendida en etapa de implementación. Se emitió normativa por parte del Instituto relacionada con Moscarro y Mosso por la televisión de contenidos hasta tradicionalmente considerados insumos para poder competir en los mercados de televisión restringida. Traemos en marcha 2 cadenas de televisión para ponerse a disposición del mercado. No es poco lo que se ha hecho, y no lo digo como un mérito propio, por supuesto que no, lo digo como un mérito precisamente derivado de estos cambios estructurales. La agenda del Instituto ha estado claramente marcada por el propio Poder Legislativo. Si ustedes revisan el decreto de fuerza de la Constitución en esta materia, hay mandatos muy claros que debieron haberse cumplido y que además se cumplieron durante los primeros 180 días de la instalación del Instituto. Ya hablaba yo de la regulación asimétrica, la declaración de agentes económicos preponderantes, la constitución de un registro público de concesiones, hoy a disposición de todos ustedes en el portal de Internet. Hoy, como nunca antes, ustedes pueden consultar en Internet quién provee, qué servicio, con qué concesión, por cuánto tiempo, cuánto pago por ella, qué sector tiene, etc. Hoy eso es público y está a su disposición. La revisión del cumplimiento de los títulos de concesión vigentes a la entrada en vigor a la constitución del Instituto. Ese que también concluyó y nos llevamos algunas sorpresas. Las 2 cadenas de televisión de las que ya hablaba. Todo esto fue ordenado por el constituyente. Y después viene la ley. Y ahora la legislación secundaria también nos da una agenda muy clara a cumplir en el corto y mediano plazo. Hay un importante catálogo de obligaciones previsto en el régimen transitorio de la ley, con plazos ciertos y próximos a vencer algunos de ellos. Emitir lineamientos para la colaboración con la justicia por parte de los concesionarios y de los autorizados. Tenemos que emitir lineamientos para una efectiva portabilidad numérica. Tenemos que emitir lineamientos para lograr que se consolide la sede de servicio local. ¿Y cómo va a ser esto de larga distancia? Ustedes recordarán que algo que se ha anunciado mucho como un mérito de la reforma es que se elimina la posibilidad de cobrar larga distancia. Pero ese servicio alguien presta y a alguien le cuesta. ¿Dónde se va a internalizar ese costo que ya no puede reflejarse en una factura de larga distancia? Tiene retos muy importantes, la agenda está claramente marcada por el Poder Legislativo también en inmediato y estamos trabajando en ellos. Nuestra intención hasta ahora ha sido cumplir con todos los mandatos constitucionales. Afortunadamente ha sido posible hasta ahora. Cumpliremos también con los mandatos legales. ¿Y dónde están los retos y las prioridades? Además de cumplir, por supuesto, con lo que ordena la Constitución y las leyes, el principal reto, a mi entender, es forjar una institución acorde con esta nueva realidad jurídica e institucional de México. Esto que implica en estos sectores generar condiciones de certidumbre, de credibilidad, de predictibilidad. Es muy fácil, es muy difícil construir confianza en un regulador, en un sector que además representa muchísimas inversiones y es muy fácil destruirlas. Se requieren 100 actos consecutivos de cara al público, objetivos, fundamentados y motivados y uno solo para tirar toda la basura. ¿Cuál es el reto del regulador? Yo creo que de cualquiera. Generar condiciones de certidumbre y de credibilidad para que las cosas fluyan en el sector. Y yo lo dejaré por ahora con el ánimo también de tener una intervención con esa acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Yo creo que aquí es muy enriquecedor tener los 2 puntos de vista, tanto de un legislador que participó y además fue un actor muy relevante en esta confección de este marco regulatorio, así como el presidente de este nuevo instituto. Una de las preocupaciones que se planteaban hace en la conferencia inaugural que dio el secretario de Economía, hablaba
precisamente de este rezago que haya tenido el país desde el punto de vista de crear un marco regulatorio. De hecho, se invocaba que 100 años atrás la ley Sherman en Estados Unidos había precisamente sentado un precedente, cuando aquí en México apenas empezamos muchos años después. Ya se invocaba en 1990, cuando se lleva a cabo la expedición de un reglamento. Asimismo, también se ve que estamos rezagados también en el enfoque regulatorio por muchos años que se dieron, desde 1970, cuando Stigler habla precisamente de la crítica que hace a la regulación tradicional que se hacía en aquel entonces, pues habla muy claro el concepto de fortalecer las agencias, el tema de llevar a cabo un andamiaje institucional sólido, precisamente para poder contrarrestar esa captura regulatoria. En ese sentido, yo le quiero pasar la palabra a los ambos participantes, primero al diputado, si este andamiaje legal que se ha construido pasaría la prueba de esa captura regulatoria, cómo se sienten satisfechos en el Congreso, cuáles son las expectativas que se tienen, y al mismo tiempo al presidente del IFETEL, pues saber reconocer cuáles son esos límites e incluso también esas áreas de oportunidad de cooperación que se pueden dar con algunas otras agencias. Aquí hace un momento estuvo el titular de la Comisión Federal de Reforma Regulatoria y hablaba precisamente que también en la propia legislación, si bien anteriormente la legislación estaba supervisada la regulación que emitía la anterior COFETEL estaba supervisada por la COFEMER, ahora pues la propia también el nuevo instituto tiene que llevar a cabo sus esquemas de participación, de transparencia y de cooperación con otras agencias. Muchas gracias, maestro Carvalho. Yo creo que la integración del Pleno del FETEL, a mí en lo particular me parece absolutamente satisfactorio. No lo digo porque esté aquí Gabriel, pero realmente, el presidente del Instituto, el señor Gabriel Contreras, pero realmente me parece que quedó muy bien integrado. Yo no tengo ni la menor duda en que todos y cada uno de los comisionados son gente independiente en su toma de decisiones. Incluso lo que hemos podido apreciar es que son, perdón la expresión, a veces algunos rabiosamente independientes, ¿no? Y que con tal de mandar un mensaje o enviar un mensaje, sí pueden enfrascarse en discusiones muy fuertes. No entraría en mayores detalles porque tampoco es mi tarea ponerme a analizar tanto cómo van los procesos internos del instituto. Pero lo que sí puedo decir sin lugar a dudas es de que el proceso de selección de los nuevos comisionados fue exitoso, en el sentido de que todos y cada uno de los 7 comisionados o comisionados son gente independiente, todos gente muy honorable, algunos con mucho mayor experiencia en el sector, pero que todos están alineados y comprometidos con los grandes objetivos de la reforma. Eso fue un proceso, como ustedes saben, inusitado en México. Nunca se había seguido un proceso así, en el que, y hay que decir, un proceso armado con tanta suspicacia. Un proceso que estaba alimentado en tantas etapas, tantos procesos por ese sector. Yo creo que sí se logra esa autonomía, esa independencia del órgano regulador. Yo en ningún caso podría pensar de los 7 comisionados que remotamente está cerca de una captura regulatoria. Yo lo que apuntaría es no solo como un tema propio de las telecomunicaciones, sino incluso de nuestro derecho administrativo y quizá más de nuestro derecho constitucional, digamos como modelo a seguir, si México debe continuar andando y profundizando esquemas de selección, digamos, alimentados, como digo, por esta parte de la suspicacia, o si debemos liderar un poco estos procedimientos para darle posibilidad al Ejecutivo de que de manera directa el Presidente de la República, nada más y nada menos, pueda hacer una selección más directa de los mejores hombres o mujeres de nuestro país para cualquier cambio, ¿no? Yo creo en eso, creo que
digamos, son esquemas que se usan en muchos otros países y tenemos que depositar, hacer un voto de confianza en el titular del Ejecutivo, pero sí que debemos partir de eso, y también en el propio poder legislativo, en este proceso de diálogo político indispensable que existe en este país y en cualquier otro. Gracias. La cartera regulatoria es muy estudiada, es algo que preocupa a cualquier sector especializado. No es muy común que haya incentivos para que el que esté en un sector tremendamente especializado sepa que o trabaja en el regulador o trabaja con los regulados. Es muy importante que las instituciones cuenten con un marco que permita disminuir sus incentivos y, al contrario, generar otros, justo para atraer talento, retener talento y que el personal encuentre pues, en las instituciones la forma de hacer una carrera de largo plazo y que esto le reditúe, por supuesto. Este fenómeno, como decía, no está exento en ninguno de los sectores de la economía, en ninguno de los sectores regulados. ¿Qué se hizo en este caso en particular? Y permítame hablar específicamente del Instituto de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Se previó en la propia Constitución un régimen claramente inusitado. Todos los posibles aspirantes tenían que pasar por un proceso de selección que implicaba que 3 órganos distintos del Estado y ajenos al Ejecutivo Federal validaran que cumplían con los requisitos previstos por la propia Constitución y, por supuesto, con la calidad técnica necesaria para poder desempeñar este cargo. Se hace una lista de los mejores evaluados en este proceso, ahí vamos todos, ahí nos escribimos, hicimos los exámenes, se hace una lista y esa llega al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo manda la propuesta al Senado con la posibilidad, por supuesto, de rechazarla y tendría que venir alguien más de entre la misma lista. Eso no existía en la Constitución. Si uno revisa con cuidado el diseño de los órganos constitucionales autónomos, es inevitable que brinquen las claras asimetrías en mecanismos de designación, en mecanismos de contacto, en reglas de transparencia, en rendición de cuentas. Es inevitable la asimetría. ¿Y cuál es la lógica detrás de esto? Si la gran mayoría de ellos tuvieron lugar en los últimos 2 años. Es algo que vale la pena reflexionar. El caso del examen es único para la Conferencia y para el Instituto de Telecomunicaciones. Los mecanismos de rendición de cuentas también son asimétricos. El juicio político es asimétrico. La inmunidad, el llamado fuero, es asimétrico. No todos los titulares de todos los órganos están parados en el mismo lugar y todos comparten la naturaleza de ser organismos constitucionales autónomos. En el caso particular estamos con una regla de contacto, que es una regla muy estricta, es causa de una responsabilidad muy grande para los comisionados. Los encuentros que tenemos con cualquier persona que represente intereses de los agentes económicos que regulamos tienen que ser gradados y previa convocatoria a cualquiera de los demás comisionados, a todos los comisionados, puede estar presente cualquiera. Eso ha sido un reto incluso para los propios regulados, ¿no? El Servicio de Regulamiento de la Ley de Competencia de Telecomunicaciones establece grabada, tiene lugar en este momento la entrevista y tiene las competencias naturales para tratar temas muy complejos. ¿Por qué? Porque no somos solo una autoridad que lleva a cabo funciones jurisdiccionales en lo que permiten para sancionar una práctica monopólica. Eso tiene una lógica. Hay un procedimiento ahí, se actúa en el expediente y si tienes algo que decirle, pues que no se va a todo el mundo, o al menos tu contratante, tu denunciante, si es que la hay en los procesos de competencia. Pero cuando hablamos de elaboración de políticas públicas, cuando hablamos de la visión de cada uno de los regulados que claramente pueden distinguir del regulado que vas a recibir en la tarde o el día siguiente, esto se complica. Pero en fin, hay una regla de contacto estricta que se está cumpliendo a cabalidad en el instituto. Los contactos con los regulados son en el instituto y son grabados. Y como dice la propia ley, puede haberlos solo en este tipo de eventos públicos. Cooperación con otras agencias o con el gobierno federal es absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria. Somos órganos del Estado mexicano, no somos la hermana república de las telecomunicaciones. Déjenme poner un ejemplo muy básico. Tenemos el deber de administrar el espectro radioeléctrico, de velar porque se cumpla con las disposiciones que tienen que ver con el espectro eléctrico. Y ustedes han oído hablar de la expresión de los piratas. A alguien de repente se le ocurre montar su antenita y con esa antenita está prestando servicios de telecomunicaciones. Y a veces tiene la osadía de montar su antenita en las antenas de los que sí tienen concesión y están pagando impuestos. Hemos tenido casos desafortunados en los que nuestro personal se monta a bajar la antenita y hagan de cuenta el tiro blanco en una feria. Porque muchos son ocupados por la delincuencia organizada. ¿Ustedes ven posible este tipo de operativos si no es con el apoyo del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal?
Tenemos vínculos necesarios previstos en la Constitución. Hay una opinión no vinculante en materia de contraprestaciones que nos da, en nuestro caso, para las concesiones, la Secretaría de Hacienda. Es algo que hemos ejercido con mucha seriedad, tanto ellos como nosotros, con un mecanismo de coordinación fluido, necesario. Estamos hablando de dos bienes muy importantes a proteger. Por nuestra parte, con un mandato claro para asegurarnos de que haya condiciones de competencia, de accesibilidad, que se cumpla con el propósito que tiene nuestra misión y el espectro y todo lo que está detrás en las redes. Y de lado la Secretaría de Hacienda, pues no malbaratar o desperdiciar un bien del dominio público que tiene un costo de oportunidad que se ubique en unas manos en particular. Déjenme poner un ejemplo de esta colaboración. La hubo y la hay. Hablando del valor mínimo de referencia para estas dos nuevas cadenas de televisión, la Secretaría de Hacienda, después de largos ejercicios de coordinación, dice que el valor que a mí me parece que es importante es este, y ahí están los números atrás. El Instituto, ejerciendo esta autonomía, revisando con mucha seriedad esos documentos y esas cifras, se fue por una cifra mucho menor, y ahí están esos documentos también para que los veas. Ejercer la autonomía no significa no tener una colaboración, subrayo, absolutamente necesaria para cumplir con el mandato que la Constitución nos otorga. Mejora regulatoria de ese tema tratado. Yo creo que es una obligación de cualquier ente público que vaya a emitir una regulación. En la medida en que se socialice esta regulación, en la medida en que se analice esta regulación objetivamente y dejar al público, el resultado sin ninguna duda será mejor. La mejora regulatoria, como ustedes saben, no solo implica hacer un análisis costo-beneficio socialmente, sino también asegurarnos de disminuir los costos de transacción del lado de la autoridad para el cumplimiento de la ley. Ya les decía yo que nos llevamos algunas sorpresas cuando cumplimos con este mandato de revisar cómo está el cumplimiento de obligaciones en los títulos de posesión vigentes. ¿Por qué? Porque hay muchas que no tienen absolutamente ningún sentido y que implican una carga regulatoria importante y que no nos llevaron a ningún lugar. Y ahí están las cajas de papeles de los que cumplieron, no tenemos las cajas de papeles de los que no cumplieron. ¿Y qué acto de la autoridad motivó? ¿Qué decisión de política regulatoria? ¿A dónde nos llevó? Bueno, es algo que tenemos que hacer, por supuesto, con mucha seriedad. Nosotros ahora, y lo subrayo como algo novedoso en el Instituto, tenemos un área especialmente diseñada que nos ejecutó justo para fortalecer esta mejora regulatoria. Es parte de nuestra nueva estructura orgánica y eso es lo que queremos hacer, por supuesto, con mucha seriedad. Desde luego hay casos en los que la sensibilidad de la información implica un público diferenciado, pero estamos absolutamente convencidos de que siempre deberá ser la excepción, nunca lo negro. Muchas gracias por las intervenciones. Vamos a ahora pasar en esta mesa. Generalmente el sector telecomunicaciones, en el ámbito académico y en el debate público, ponemos mucha atención sobre el impacto que tiene sobre las firmas, pero en pocas ocasiones se habla de consumidores. Es un tema que ha explorado mucho Bernardo, y en ese tema me voy a focalizar en la siguiente charla a los invitados. Hace unos minutos decía el doctor Víctor Pavón que hay incluso una deuda pendiente con los consumidores. ¿Cuáles son las reflexiones que se pueden ver de la legislación que se construyó desde el Congreso, esos beneficios que se visualizan para los consumidores y particularmente cuál es el mecanismo institucional para que los consumidores puedan llevar a cabo un mayor contacto con la agencia reguladora para poder llevar a cabo alguna queja o bien poder tener algún mecanismo para que el mercado, que es muy dinámico, pueda seguir participando en este proceso regulatorio? Muchas gracias, maestro. Creo que este tema de los derechos de los usuarios es un tema, como se mencionó, que realmente existe una deuda pendiente. Yo creo que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en México han padecido servicios malos, servicios caros y servicios con poca cobertura. Producto de un entorno en el que pues, la competencia, como decíamos, es una competencia atrofiada o muy disminuida. En la reforma constitucional se plasmó directamente como un derecho de los, digamos, una obligación del legislador secundario atender los derechos de los usuarios. Esto no existe en ningún sector. Existe el concepto de los derechos del consumidor, pero
que un texto constitucional se refiriese expresa, profeso, a un sector y dándole ese mandato al legislador secundario de construir un marco legal en torno a este derecho de los usuarios es algo completamente novedoso en nuestro país, en lo que es la tradición constitucional. Y yo creo que esto fue algo positivo. Yo creo que en la ley de telecomunicaciones, sobre todo esta reforma de telecomunicaciones, se han roto muchos paradigmas. Yo creo que fue una legislación muy novedosa en muchos aspectos, que, bueno, por supuesto, vanguardista, y como ocurre siempre que se es tan agresivo en muchas cosas, pues puede al tiempo verse la necesidad de ajustar, de corregir. Pero yo creo que en este tema de los derechos de los usuarios se avanzó sustancialmente. Y uno de los grandes problemas, o más que problemas, de dificultades, era cómo compaginar las facultades de un órgano regulador con facultades de supervisión, de inspección y de sanción, como es el IPT, o Instituto Federal de Telecomunicaciones, con las facultades que ya tiene la Procuraduría Federal del Consumidor. Entonces, digamos, aquí desde el punto de vista jurídico se tuvo que trabajar mucho para hacer compatible estas dos áreas competenciales. Digamos, sí nos preocupaba que, digamos, por un ánimo de hacer muy fuerte al instituto en este tema de los derechos de los usuarios, digamos, hubiera una intromisión sobre las facultades de la profesión. Y al mismo tiempo nos preocupaba que dejáramos demasiado al instituto como un organismo regulador que quedara lejos de los derechos de los usuarios. Y aquí lo que se hizo fue, digamos, en primer lugar se hizo un catálogo de los derechos de los consumidores muy amplio, muy amplio. Yo creo que como nunca se había visto, este es un catálogo, además que queda abierto a que en un momento la autoridad regulatoria lo vaya enriqueciendo conforme vayan mostrando los servicios, la realidad, la necesidad de hacerlo. Pero se crean estos mecanismos de colaboración muy importantes entre la COFECO y el IFT. Entonces, digamos, no quitamos o no le hemos quitado de ninguna manera a la COFECO esa tutela o titularidad en defensa de los derechos de los usuarios o consumidores, pero al mismo tiempo reconocemos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es una autoridad también muy cerca de los usuarios, una autoridad que permanentemente debe estar monitoreando la calidad de los servicios, digamos, en un plan un poco más general, pero al mismo tiempo pues, eso es una traducción bastante concreta. Yo creo que este es, como les digo, un caso más en el que la legislación, esta nueva legislación de telecomunicaciones, hace un planteamiento novedoso que ordena a ambas instituciones un trabajo coordinado, un trabajo de colaboración, en el cual incluso hay digamos, una especie de puente entre las sanciones que pueda imponer una autoridad por incumplimientos regulatorios y otras las sanciones que puede imponer la profesión por incumplimientos a los derechos de los consumidores. Pues, digamos, sí se atendió el tema, yo diría rápidamente, de una manera conclusiva, se estableció por primera vez un derecho de los usuarios, un derecho constitucional, se estableció un catálogo bastante claro, se establecen también unas facultades de coordinación entre estas dos autoridades, se fortalecen las facultades de ambas autoridades y se respeta, esperemos que en la realidad también lo hagamos así, que el foro también lo encuentre de esa forma, se respeta el ámbito competencial de cada una de estas autoridades. Muchas gracias. Claramente hay una deuda, claramente la ha habido. Ya hablaba yo al principio de primera participación. Los altos niveles de concentración, los bajos niveles de calidad, la poca oferta, los bajos niveles de tentación incluso comparados con los países de Latinoamérica. Es muy importante tener presente que ese es el principio y fin de la reforma constitucional. Así quedó explícitamente expuesto durante todo el desarrollo legislativo. La reforma no solo es el artículo 28 para crear al instituto o a la profesión, la reforma es el artículo 6. 3 menciones hay en el artículo 6 de la Constitución de la palabra competencia.
hablando de los derechos de los usuarios a Internet, al acceso a las TICs, también hablando de las condiciones bajo las cuales deben prestarse los servicios de telecomunicaciones y teledifusión. En un solo artículo constitucional de 3 menciones, ya nos vimos de todas las menciones que hay y toda la carga regulatoria que derivó del régimen transitorio. Claramente hay una deuda, esa es la razón de ser. Hay una nueva caracterización de estos servicios, ahora son servicios públicos. Se habla de la constitución de derechos de los usuarios y también de derechos de las audiencias. En ambos casos son conceptos sutilmente diferentes a los de los consumidores. Me parece que hay 2 formas de abordar esta deuda que se tiene con los usuarios. Primero, cumplir claramente con nuestra obligación de generar que haya condiciones para una mayor competencia, porque es el propio mercado el que puede ofrecer mayor calidad, mejor oferta, mejores servicios y mejores condiciones precisamente para los usuarios y para las audiencias. Esto implica una visión de política pública. Esta visión, que es el eje de la reforma constitucional, tiene que estar presente a la hora de emitir política pública. No se busca la competencia como un bien en sí mismo, sino como algo que precisamente trae como resultado un beneficio al usuario de estos servicios. Eso está presente en cada acto que pudiera de entrada dar una relación directa con el consumidor. Cuando uno piensa, por ejemplo, en licitar 2 cadenas de televisión, ¿qué es lo que tiene que tener uno en la cabeza? Pues precisamente eso, que hay una mayor competencia y que esto impacta definitivamente en los usuarios. No buscamos competencia por competencia. Decía yo que esta visión de política pública está en cada acto de autoridad regulatoria. Es muy importante señalarles que así ha sido a un año de creación del instituto. Vean ustedes las reglas que se impusieron, por ejemplo, el caso de la permanencia, que además son públicas, tenemos a de Internet. Cuando hablamos del MOSCAR, del MUSO, vean todo el desarrollo que se construye antes de emitir las normas en la motivación. ¿Por qué debemos de ver esto hacia allá o hacia acá? Y está el usuario en el eje, está el receptor del servicio en el eje. En consistencia con esta óptica y con este mandato que tenemos de preservar estos derechos, se creó en el Instituto de la Nueva Estructura Orgánica una Coordinación General de Política del Usuario, que tiene precisamente este enfoque transversal a la hora de hacer política pública, pero también desde el lado del regulador, reducir la asimetría de la información, encontrar ese conducto para que todo el mundo sepa qué servicio se ofrece, cómo se puede comparar, cuáles son los parámetros de calidad, etc. No es una cosa fácil, estamos implementando y por supuesto que nuestro objetivo es que sea eso, pues de la forma más transparente. La transparencia va de la mano de la competencia. Ustedes lo han visto en otros sectores. Si cualquier usuario pudiera comparar en planes, que no, algunos son incomparables, ¿no? Si ustedes vean los precios tarifarios, bueno, eso sí mismo es muy complejo para ver cuál es mejor para un perfil de usuario para otro. Si puedes comparar los planes tarifarios, la vigencia, el cargo inicial, el cargo por mensualidades, el periodo, si lo llevas a costos presentes, o sea, hay muchas fórmulas que reduciendo la simetría de la información, el propio consumidor va llevando por las reducciones para cada uno. Pero no solo esto, a propósito de esta Coordinación General de Política del Usuario, también está el lado de la atención directa al usuario. ¿Cuáles son estos mecanismos? Pues desde luego están confiados por la propia ley a la Procuraduría Federal del Consumidor. Yo debo decir que hay una estrecha colaboración con la Procuraduría. Hemos trabajado muy de la mano para varios proyectos que en breve pondremos en marcha, porque nos interesa precisamente eso. Luego hay, es increíble luego ver cómo se registra un contrato con una autoridad y se registra un documento que se parece a ese contrato, pero no lo es, con unas condiciones distintas en otra autoridad. Una con facultades para ir a verificar. Ustedes saben que la mayoría de las quejas recibidas por la comunidad no tienen que ver con el sector de telecomunicaciones. Bueno, tenemos presente a un ex procurador federal del consumidor que esto lo vivió en carne propia. Desde luego que es un reto muy importante, cierro diciendo nada más, es el eje mismo de la reforma. Hay una nueva caracterización de los servicios públicos. Hay derechos explícitamente reconocidos en la Constitución y es mucho lo que tiene que hacer en esta dirección y lo estamos haciendo. Sí. Un comentario final, así como existen, digamos, para telecomunicaciones todo este marco de referencia en cuanto a los derechos de los usuarios, en el tema de radiodifusión, o yo diría de contenidos audiovisuales, que en general es más amplia la ley que solamente radiodifusión, entró otra figura novedosa que tampoco existía, que está ahora ya plasmada en la Constitución, que es el derecho de las audiencias, ¿no? Que también tiene una construcción bastante compleja y que bueno, también, en la cual también participa de manera definitiva el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias.
Gracias. Bueno, ya en la última sección de esta plática pasamos a una serie de preguntas que nos ha hecho la audiencia. En particular, primero quiero hacer referencia a nuestro legislador que nos acompaña, donde nos preguntan si es conveniente establecer más órganos autónomos, cuál es la ventaja, que en lugar de tener órganos desconcentrados. Yo creo que la pregunta va en torno a que hay una agenda pendiente, si se visualiza con otras agencias reguladoras. También preguntan de cómo promover el análisis racional y objetivo de las reformas por parte de los ciudadanos, cuando puede existir sobre todo un sesgo emocional ante el actual partido, el actual gobierno en poder, para el mismo presidente de la República, cómo se puede, cuál es su visión. Y en el caso del presidente del IFETEL nos están haciendo algunas preguntas muy concretas, particularmente si nos señalan qué tan factible es declarar a Televisa como agente con poder sustancial en televisión de paga, cuál será la actuación del IFETEL en el tema Yusacel Televisa. Y bueno, también nos hacen algunas preguntas muy interesantes sobre el tema de cómo regular, si sirve regular la publicidad de los contenidos. Y yo adicionaría otra pregunta que también ha estado en el debate: ¿cómo ven ambos el tema de regular el Internet y los contenidos que se manejan por redes sociales? Muy buenas preguntas. La última es, creo que la más compleja. El tema de contenidos y el tema de Internet es un tema en ciernes y entre más se estudia, más se debate, más se ve lo complejo y lo difícil que es llegar a conclusiones. Pero bueno, empezando por el orden de las preguntas, en cuanto a más órganos constitucionales autónomos, yo creo que la figura del órgano constitucional autónomo como un tema de política de Estado debe ser muy, digamos, muy exclusiva, es decir, muy poco utilizada. Crear un órgano constitucional autónomo implica aspectos muy importantes desde el punto de vista de la administración pública. A mí la división de poderes tradicional, la forma tradicional de la división de poderes desde los griegos hasta Montesquieu y pasando por el federalista, entonces a mí me gusta pensar en los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y cuando pienso en el ejecutivo, pienso que ahí debe estar el conjunto de la administración pública. La creación de órganos constitucionales autónomos es una excepción a ese principio, y es una excepción, en mi opinión, justificada en muchos casos, como puede ser el caso de los derechos humanos, el caso del Instituto Nacional Electoral y el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo hasta este momento creo que los casos de derechos, incluso en el Instituto Nacional del INEGI, yo los veo bien en la Comisión Federal de Competencia también. Sin embargo, me parece que es una figura que tenemos que cuidarla mucho y no podemos abusar de ella porque tiene costos. O sea, si no la cuidamos bien, sustrae sectores completos de una administración directa por parte del Ejecutivo. Esto significa que estos órganos, por no ser constitucionales autónomos, no son autónomos o no tienen autonomía técnica. No, sí la tienen. O sea, la figura de la autonomía constitucional es la figura extrema, que debe estar muy bien justificada. Por ejemplo, tenemos el caso de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Fianzas, que son comisiones técnicas que funcionan bastante bien desde hace muchos años, que vienen regulando bien los sectores financieros que les corresponden, y podríamos encontrar otros organismos desconcentrados de la administración pública que a mí me parece que están bien. O sea, yo creo, en pocas palabras, que la figura del órgano desconcentrado es una figura adecuada, es una figura idónea, es una figura que debe ser, digamos, lo normal, como por ejemplo la última reforma en materia de energía. Todos los organismos reguladores, ninguno de los organismos reguladores, son varios, son constitucionales autónomos.
Todos forman parte de la administración, pero tienen un mandato técnico que ejercerán con autonomía operativa en la toma de decisiones y demás. Creo que en paralelo con esta figura del organismo constitucional, por supuesto que debe seguir existiendo la figura del organismo o del órgano constitucional autónomo, pero debe sopesarse muy bien en qué casos se usa y en qué casos no se usa. En el caso particular del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por diversas razones a las que no entraría porque no acabaríamos esta reunión, creo que estuvo plenamente justificado. Y yo lo que veo ahora es que el Instituto, bajo la conducción del Pleno y mucho del liderazgo de Gabriel Contreras, está acreditando bien que esa autonomía constitucional está blindada. ¿Me hace otra pregunta? Pues ahí particularmente, bueno, fueron varias, pero uno de ellas tiene que ver con el tema de los contenidos, la regulación de los contenidos, la regulación del Internet, y había uno muy específico de este proceso de reformas, cómo considerar las voces de que hay algunos ciudadanos que probablemente son adversos al proceso de reformas, particularmente cómo este costo se puede traducir al propio Ejecutivo Federal. Vamos, yo creo que tiene que existir siempre este diálogo, ¿no?, entre el Ejecutivo Federal, entre el Poder Legislativo y el propio Instituto, ¿no? Yo creo que el Instituto también es, un gran sensor, y luego con ese no consejo de lo que es el acontecer, y lo que los propios ciudadanos y los propios usuarios están expresando en ese sentido, ¿no? Y en ese diálogo permanente que nunca se agota, nunca se termina, pues tenemos que ir ajustando los procesos. Como bien decía el comisionado Contreras, al final todo esto no busca otra cosa que lo que le llegue al usuario sea un buen servicio, un servicio competitivo y un servicio a un precio adecuado. O sea, si esto no se logra, que no se había logrado a lo largo de muchos años, pues tampoco diría que nunca se logró nada, o sea, se lograron muchas cosas, pero definitivamente de ninguna manera lo suficiente. Pero si no logramos realmente un impacto directo sobre el beneficio que le demos a los usuarios, nos quedamos cortos. Y sabemos además que las telecomunicaciones son un catalizador importantísimo de la economía. Entonces, en la medida en que impactemos a los usuarios, a los usuarios residenciales, a los usuarios comerciales, a los empresarios, sabemos que también estamos creando un círculo virtuoso. Por último, en cuanto a la regulación de contenidos en Internet, es un tema complicadísimo porque tenemos compartimos todos de la base, y el que no lo hiciera así estaría muy mal, en cuanto a que existe o debe existir plena libertad en materia de contenidos en Internet. Porque nadie debiera pensar en una censura en este tema, sino al contrario, de que se trata siempre de un tema en el que debemos ampliar la libertad de los usuarios, siempre. Pero nunca es como la libertad de expresión, nunca podemos decir que ya tratamos el tema. Es un tema que siempre habrá quien lo ponga en entredicho y por tanto siempre tendremos que estar defendiendo. Yo creo que uno de los grandes alimentadores de lo que fue en su momento hace unos años el boom brutal del Internet fue justamente la libertad con la cual podríamos todos tener acceso a los contenidos. Ahora, hay dos o tres aspectos que no pueden tampoco olvidarse, que tampoco podemos, en aras de una libertad absoluta, decir que estos otros aspectos no existen. Y me referiría básicamente a dos. En primer lugar, el tema de los derechos de autor. Yo sé que es un tema enormemente complejo, en el que algunos opinan que debe ser una orden del juez, o otros que debe ser la autoridad administrativa, y muchos otros aspectos más que están a debate en el tema de derechos de autor. Pero yo no tengo ninguna duda de que los derechos de autor son intrínsecos al uso del Internet. O sea, pensar que porque es Internet yo puedo usar libremente o utilizar o aprovechar libremente los derechos autorales de terceros, a mí me parece que está mal. Hasta ahí no llega la libertad
de Internet. Y la otra parte que me parece que también tenemos que verla y que tiene la ley es el tema de colaboración con la justicia. Mejor cuando se estuvo discutiendo este asunto, a mí me lo preguntaban en repetidas ocasiones algunos medios de comunicación o algunos otros legisladores, si realmente estábamos pretendiendo controlar los contenidos de Internet y los contenidos hasta de los propios, las comunicaciones, y realmente lo que se trataba, lo que se busca, es de darle mayores elementos al Estado, a la autoridad de que se trate, para poder combatir algunos delitos, ¿no? Por ejemplo, mencionaría uno, el de la pornografía infantil. Si alguien me dice que la libertad del Internet va al punto que le permite subir o promover la pornografía o la pederastía, yo creo que es absolutamente justificable y hay que combatirlo. Y ahí sí, yo creo que sí tenemos que darles herramientas al Estado. Lo que pasa es que era difícil plasmarlo así, pero ese es uno de los grandes objetivos. Otro, por ejemplo, estábamos, ya acabo de leer algunos datos de la Comisión Nacional Bancaria, los ciberdelitos en lo que va del año en México a la conclusión del segundo semestre suman 3.000 millones de dólares, o sea, alrededor de 40.000 millones de pesos. Entonces tampoco es un tema en el que no podamos cuestionarlo. O sea, yo creo que al final del día el Internet es no porque digamos sea tan intangible, estamos hablando tanto de la nube, es un territorio vedado al régimen legal, a la ley, al imperio legal. Es como si alguien pensara que una universidad, pues una universidad autónoma, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, justo estudiar, son ínsulas fuera del derecho general, ¿no? Como bien decía Consuelo Contreras, no vamos a hablar de la hermana república de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces yo creo que forman parte de un contexto jurídico y tenemos que mejorar. Y no dejo de mencionar, tenemos que tener muchísimo cuidado en que estas buenas, en mi opinión, razones para intervenir en Internet, de contenidos de Internet, no se conviertan en un pretexto para combatir la libertad de expresión, para restringir el libre acceso de los usuarios a los contenidos. Por ejemplo, y me refiero concretamente al caso venezolano, a mí me preocupa muchísimo que hemos podido ver de lo que ha venido haciendo ese gobierno con su ciudad. Yo creo que el Internet en ese sentido es una herramienta fundamental de acción política de la ciudadanía que tenemos que promoverla y proteger. Diría que los mexicanos, tenemos todo el tiempo, lo estamos haciendo, todo el tiempo a través de las redes sociales y muchísimas herramientas o instrumentos, estamos haciendo uso del Internet, no solo para fines artísticos, sociales, de entretenimiento, sino también políticos. Y eso debe seguir dando, y no solo debe ser más. Se ha revelado el Internet como un extraordinario mecanismo de participación ciudadana. Agradezco mucho, diputado. Ahora le vamos a dar la palabra al maestro Gabriel Contreras, adicionando también un par de preguntas más que nos acaban de llegar sobre la visión para las nuevas cadenas que ya se han planteado aquí. ¿Cuáles serían los aspectos que se van a privilegiar? Y segundo, me hablan de la regulación de redes comunitarias e indígenas de bajo alcance, si esta inhibe o criminaliza la pluralidad de las voces. Y con esto ya prácticamente estaríamos terminando. Muchas gracias. Son varias preguntas, me parece breve y entenderlas todas a fondo. Respecto a la factibilidad de que Televisa sea declarado como un agente con poder sustancial en el mercado relevante. Televisa es declarado agente económico preponderante por el Instituto. Eso ya pasó, esa resolución está vigente en este preciso momento, se está aplicando toda la regulación asimétrica que deriva de esa calidad. Así lo tomamos desde el principio de que esto sucedió en marzo. Esa resolución es pública, está a su disposición, así como cada una de las obligaciones derivadas de esta regulación asimétrica. Preponderancia. Poder sustancial en el mercado relevante. Tenemos un mandato también en el régimen transitorio del decreto por el cual se expidió la ley de comunicaciones, que obliga al Instituto a iniciar investigaciones en los mercados
que correspondan, dice el artículo transitorio, de los sectores de telecomunicaciones y de la radiodifusión. Uno de los cambios importantes que se dan también con la reforma constitucional y que quedan reflejados en la legislación secundaria es que debe separarse claramente la autoridad investigadora de la resolutora y se dan condiciones que garantizan la autonomía de esta autoridad investigadora tanto en el Instituto Federal de Comunicaciones como en la COFESE. Esta es una atribución que corresponde ejercer por lado de la investigación a la autoridad investigadora y el día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación cuáles son los mercados que esta autoridad va a investigar. Lo hizo porque sí lo ordena la ley. Respecto de la compra de Social Televisa, la pregunta fue si va a participar el instituto. De acuerdo con el anuncio hecho por los propios participantes en la operación, esta operación está condicionada a las condiciones de cierre normal de operaciones y, dice el comunicado a la bolsa, a la aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nosotros tenemos atribuciones muy claras en esta materia, tanto por el tema de la Ley Federal de Competencia, por lo que se refiere a las concentraciones, como por el tema de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Difusión, por lo que hace a las cesiones de derechos en este tipo de empresas. Regulación de la publicidad, muy vinculada a la regulación en general de los contenidos. ¿Qué modelo adoptar? Hay muchos modelos en el mundo que han probado eficacia y otros no tanta. Y uno podría incluso atarla al tipo de sociedad. ¿Alguien puede negar que no se le ofrezca publicidad de cigarros o de alcohol a un menor en una barra programática dirigida a ese menor? Creo que muy pocos podrían negar que algo tiene que hacer el Estado, ¿no? Eso es una clara justificación racional, subrayo, racional del tipo de publicidad. No tendríamos derecho nosotros como ciudadanos a saber si lo que se presenta como informativo es realmente publicidad pagada por alguien, si lo que se presenta como línea editorial no tiene otra connotación pagada por alguien. Yo creo que hay una justificación racional en cada una de estas medidas. ¿Hasta dónde? ¿En qué tono de gris entre el blanco y el negro? Bueno, eso es lo que habrá que definirse con mucho cuidado, por supuesto, para no apartar libertades, para no afectar la creatividad de la producción incluso de publicidad. Ustedes recordarán una normativa electoral que prohibía o daba el derecho de suspender propaganda cuando se pudiera difamar al adversario. Bueno, ¿y a qué le vamos a dar esa comisión de propaganda? ¿Con qué estándares vamos a ver si eso implicó o no meterse con alguien más o no? Si es delito, pues ahí está la legislación penal. Ciertamente es un tema complejo, pero creo que es innegable que hay un mínimo de participación estatal para cubrir bienes jurídicos que están claramente expuestos en la propia Constitución, y el interés superior de la niñez es uno de ellos. Regulación de contenidos en redes sociales y en Internet. Como ya decía el diputado muy atinadamente, es un tema muy complejo, que además es muy propenso a generar banderas que pueden distraer el núcleo de la discusión. Otra vez, ¿alguien está peleado con que una autoridad tenga la suficiente fuerza para sacar del acceso a todo el público pornografía infantil? ¿Alguien podría pelearse con esa idea? Pues hay gente que con ese argumento dice que con el internet no se evita absolutamente nadie. Pero hablamos de dos cosas distintas también. Una cosa es regular el contenido en sí mismo, qué puede un Estado dejar que pase o que no pase, y otra cosa un debate que se está dando en este preciso momento en todo el mundo, relacionados con los contenidos que pasan por Internet. El concepto de neutralidad de la red. ¿Puede un operador privilegiar el tráfico de ciertos proveedores de contenidos respecto de otros? Déjenme poner un ejemplo, los llamados over the top. Los over the top porque están arriba del esquema regulatorio por todos los países. ¿Quién regula Netflix, por citar un ejemplo? ¿A WhatsApp? ¿Podría un operador, un concesionario que nos lleva a cada uno de nosotros Internet, privilegiar el tráfico de ciertos contenidos respecto de otros? Es una conducta claramente anticompetitiva. ¿Cuál va a privilegiar? Pues los que estén con él, los que él estén pagando, ¿no? Ahora, en Estados Unidos está teniendo lugar en este momento un debate muy importante porque se están viendo esquemas en los cuales pues, la renta se le está llevando el over the top y la carga regulatoria se le está llevando el concesionario. No habría que buscar algún mecanismo. Es por supuesto uno de los retos que tiene no solo México, todos los reguladores del mundo. Ahora, alguien puede negar, por ejemplo, que si tenemos un temblor o una catástrofe y está el estadio ocupado por 100,000 personas, seguramente les ha pasado, termina el temblar y todo el mundo agarra el teléfono y el mensajito de llamada es imposible. ¿Alguien puede negar
que sería útil que en ese momento, y solo en ese momento, el operador le cierre ya todos los contenidos para privilegiar tráfico de voz o de mensajes? Eso es regular Internet. No, ni lo toquen. Hay que tomar este debate con mucha seriedad. Desde luego siempre estará por delante la libertad de expresión y derecho a la información. Así lo dice expresamente la posición política de los socios mexicanos, pero es un derecho humano claramente reconocido por todos los tratados internacionales en esta materia y además en los cuales se señala claramente cuáles pueden ser estas limitaciones. Se ha construido mucho respecto a estos derechos en los últimos años. No existe una censura a priori, eso no existe. Sí se prevé la posibilidad o se afecten los derechos de terceros, acciones legales, incluso relacionadas con responsabilidad por ese ilícito e incluso por los contenidos, pero hay como tal una censura a priori. Es un debate que desde luego hay que darlo con seriedad y hay que evitar que sea una bandera que evite que esto se mueva en la dirección correcta. Nunca en perjuicio de derechos reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales. La siguiente pregunta tiene que ver con el tema de las nuevas cadenas. ¿Qué esperamos y cuáles van a ser los criterios para asignarlas? ¿Qué esperamos? Cobertura. Cobertura y más cobertura. ¿Por qué? Porque lo ordena expresamente la Constitución. La Constitución nos señala expresamente qué debimos tomar en cuenta como regulador a la hora de poner a disposición del mercado estas dos cadenas. Y señala claramente, debemos maximizar la cobertura. Se habla incluso de cobertura nacional. ¿Cómo se diseñó esta licitación que ahora está en curso? Con una fórmula matemática que está a su disposición. Déjenme hacer un paréntesis. La primera vez en la historia que se pone a disposición del mercado sin que tengan que comprar bases. Está en internet y cualquiera de ustedes puede ver la fórmula de asignación de estas dos cadenas. ¿Qué estamos privilegiando en esa fórmula? Cobertura. Por supuesto, hay un valor económico también que juega, pero en mucho menor medida que la cobertura. Ustedes podrían entrar al portal de internet, revisar las 123, digámoslo así, manchas o espectros que están puestos a disposición del mercado, jugar con ellos en la computadora para ver qué cobertura tienen, ver qué puntaje les da en la fórmula y ver cuánto dinero tendrá que poner en la mesa para tener una oferta seria. Eso está hoy a su disposición, el simulador y la fórmula en internet. Queremos hacer esto de forma muy transparente. Sabemos lo que está en juego. Mucho se ha dicho que si el Instituto no debió haber impuesto una carga regulatoria, por ejemplo, en materia de contenidos al nuevo entrante o a los nuevos entrantes. Si el Instituto debió haber puesto, por ejemplo, algún estándar cultural o contenidos de cierta naturaleza para ver qué se lleva a las cadenas. Fíjense la paradoja. Eso hubiera significado una carga regulatoria asimétrica para el entrante, no para los que ahorita están en el mercado. ¿Qué se pretende? Por supuesto, una cancha pareja. Que esa regulación de contenidos, que esa regulación de calidad, que esa regulación de audiencia sea la misma absolutamente para todos. ¿Qué se va a privilegiar? Lo digo una vez más, está expuesto claramente en las bases y por la propia fórmula que se diseñó, que además limita mucho la discrecionalidad del propio regulador a la hora de asignar el ganador. Cobertura y en mucho menor medida un elemento económico que es importante, por supuesto, pero no más importante para nosotros que la cobertura. Y el último tiene que ver con las comunitarias, y si esto no limita algunas voces. Otro caso clarísimo de deuda del Estado mexicano. Está puesto expresamente en la Constitución, no por esta reforma, pero una reforma previa, que dentro de los derechos del artículo 2 constitucional de los pueblos y comunidades indígenas. Y ahí se prevé el deber del Estado de fomentar los mecanismos para que tengan estos medios de comunicación. Ustedes recordarán que incluso fue un debate muy amplio, incluso llevado a la Corte por comisión legislativa, con la última reforma a la Ley de Telecomunicaciones en el 2006. Hay que tener mucho cuidado de lo que estamos hablando, porque en el caso de los contenidos también es muy fácil y susceptible de dar banderas. ¿De qué estamos hablando? De espectro radioeléctrico, bien finito, escaso. ¿De qué estamos hablando? De los derechos de pueblos y de comunidades indígenas. ¿De qué estamos hablando? De pluralidad, de competencia y de libertad de expresión. Debo decirles que el día de ayer concluyó un foro en el Instituto Federal de Telecomunicaciones que se llevó a cabo con actores relevantes tanto del sector de las comunitarias y las indígenas, como con autoridades directamente involucradas, como por ejemplo la Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este foro tiene por objeto justo dar el paso siguiente
Tenemos un marco jurídico que reconoce hoy desde la propia Constitución la existencia de estas concesiones y una ley que nos obliga a reservar porciones del espectro para otorgar este tipo de concesiones. Es una nueva realidad, tenemos que ajustarnos a ella y tenemos primero que nada que entenderla. Este marco jurídico, hay que decirlo con todas sus letras, no es una puerta de salida para los que hoy están utilizando ilegalmente el espectro puedan seguirlo haciendo. Tenemos que hacer las cosas con orden. El marco jurídico está dado, tenemos que utilizarlo y la intención del instituto es, por supuesto, ejercer sus atribuciones en esta materia, cumpliendo con las obligaciones, abrir estos espacios a estas voces, atendiendo sus características particulares, pero por supuesto dentro del marco de la ley. Yo he visto casos lastimosos, de estaciones en las cuales una persona tiene que caminar 12 horas, luego andar en bici 2 horas más para llegar y prestar un servicio a su comunidad gratis, como locutor durante 5 horas más. ¿Eso es útil para su comunidad? Depende de lo que diga. Muchas de estas tienen el propósito precisamente de buscar condiciones de superación, de fomentar las tradiciones orales, que saben ustedes que es una cuestión muy importante en estas comunidades. Pues claro que tiene un valor social. Nada más que pues, es lastimoso, porque está haciendo uso del espectro radioeléctrico de forma ilegal. Y perdónenme, no me quedo en formalismos de que es ilegal o es legal y es superior. ¿Qué pasa si ese espectro radioeléctrico interfiere en comunicaciones de navegación aérea? ¿Qué ha pasado? Tenemos que hacer las cosas con orden. Estamos comprometidos y por eso el foro que concluimos ayer de cumplir este mandato de la forma más seria posible, dar estos espacios, estas voces y cumpliendo claramente con lo que dice la ley. Pues amplísima la agenda y no menos compleja. Por supuesto que agradecemos puntualmente la participación de nuestros panelistas esta tarde, al diputado Federico González Luna, presidente de la Comisión competente en la Cámara de Diputados, al maestro Alfonso Carballo, que ha sido moderador esta tarde y profesor del área de regulación en el ITAM, y a la cabeza del órgano del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al maestro Rayo Contreras. A todos ustedes muchas gracias. La presidenta de la República les va a dar un pequeño obsequio. A los demás les rogamos no salirse, ya estamos listos para empezar con la última mesa de